Bien, jóvenes, muy buenas tardes a todos. Rápidamente pueden encender sus cámaras, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. Mientras van encendiendo sus cámaras, hacerles la consulta. ¿Esta materia de qué semestre es? De octavo. ¿Esta materia viene después de Tecnología Mecánica 2 o antes? Después. Después, ok. Entonces, vamos encendiendo cámaras. Entonces, sobreentiende que ustedes ya han visto Tecnología Mecánica 2 y saben algo ya de lo que es parte de algún proceso de soldadura. ¿Es así? Sí, ingeniero. Ok, Correcto, muy bien. ingeniero. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a lo que es el avance de esta asignatura, Tecnología de Unión de Materiales. Y para empezar voy a compartir rápidamente pantalla para ir viendo un poquito lo que es la presentación de la asignatura y empezar de una vez con la unidad 1. ¿Me confirman, por favor, si ahí se puede apreciar la diapositiva? Sí, ingeniero. Sí, se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí. Bien, jóvenes, en esta oportunidad vamos a ver lo que es Tecnología de Unión de Materiales, MEC 282. Quien les habla es el ingeniero Juan Carlos Loza Rodríguez, soy ingeniero industrial de profesión. En esta oportunidad voy a acompañarlos con este tema, con esta asignatura, y sobre la cual también me parece que les han dado alguna instrucción que va a ser más o menos también como un curso de capacitación en soldadura, ¿no? Así que obviamente que dentro de la unión de materiales no solamente es soldadura, también hay uniones fijas, móviles, y sobre eso también hay con diferentes procedimientos, ¿no? Y una de ellas obviamente es la soldadura. Voy a tratar de ver, voy a tratar de simplificar la teoría en esta semana y para poder ya ver de alguna manera la próxima semana en el laboratorio. No sé, la verdad, todavía no tengo, yo creo que en el transcurso de este fin de semana me van a pasar la lista oficial. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir planificando los grupos de asistencia allá al laboratorio que tienen en el PI, en el Parque Industrial, ¿ya? Dentro de lo que es esta asignatura, obviamente ustedes van a conocer algunos procesos tecnológicos de los materiales en base a la utilización de los diferentes métodos de unión de materiales que existen, ¿no? Y además vamos a ver en específico lo que son procesos de soldadura, ¿no? Sobre la base de las técnicas modernas que obviamente existen ya en nuestro medio. Por las limitaciones que tenemos de equipamiento en el laboratorio, entonces aparte un poquito vamos a restringir, pero no sin antes hacer mención a los diferentes equipos de soldadura que existen, por lo menos en la parte teórica.
Las unidades que vamos a ir viendo, primeramente vamos a ver todo lo que respecta a las medidas de seguridad, que de seguro que ustedes ya algunas ya las conocen y obviamente hay que tomar en cuenta, ¿no? Para asistir a cualquier proceso de corte y soldadura. Como segundo tema vamos a ver los diferentes métodos de unión de materiales que existen, ¿no? Ahí vamos a ver las uniones con tornillos, pernos, remaches y también vamos a ver ahí mismo uniones con adhesivos, ¿no? Que también es parte de la unión de materiales. Y todo lo que es lo que respecta a soldadura, obviamente lo vamos a ver en las siguientes unidades. La unidad 3 vamos a hacer un poquito a la introducción a procesos de soldadura. Ya en la unidad 4 vamos a hablar específicamente de la soldadura oxiacetilénica, ¿no? Que es la combustión de oxígeno con acetileno, o en todo caso de nosotros, el laboratorio que yo conozco allá en el PEI, no vamos a utilizar acetileno, sino se va a utilizar carburo de calcio. Entonces va a ser la combustión de oxígeno gas en todo caso. Luego vamos a ver lo que es la soldadura de arco eléctrico, también conocido como SMAU, y ahí mismo vamos a ir viendo algunos tipos de junta y obviamente también ahí vamos a ver algunos procedimientos, ¿no? Como los tipos de biselado que se deben hacer para hacer los diferentes tipos de junta o de unión. Y yo creo que ahí mismo también vamos a ir hablando sobre el tema referente a al material de aporte, que en este caso es los electrodos, ¿no? Los electrodos cumplen una función fundamental en un proceso de soldadura, dado de que ese electrodo tiene que tener las mismas características, ¿no? Mecánicas que el metal base a soldar. Entonces, esas son las unidades más o menos que vamos a ver durante el transcurso de este módulo, de este curso. Dentro de la metodología, jóvenes, todas las presentaciones van a ser expositivas, van a haber clases prácticas, ¿no? Donde ustedes van a aprender a manejar y utilizar algunos instrumentos, herramientas de trabajo, manuales y obviamente las máquinas y equipos que tienen ahí en el laboratorio. Y al final vamos a hacer un trabajo final, un proyecto final, obviamente que va a ser grupal, todos lo van a realizar en el laboratorio que tienen ahí en su carrera, entonces en base a eso vamos a ir evaluando parte de la capacitación del curso de soldadura. Bueno, los medios que vamos a utilizar, voy a utilizar las plataformas de Classroom para pasarles todo este material. En el transcurso de hoy hasta mañana les voy a enviar el código de acceso para que puedan acceder a toda esta información. Algunos textos o manuales que yo mismo les voy a colocar ahí en la plataforma, ya para que puedan acceder a esa información como biblioteca digital. Vamos a ver algunos videos ilustrativos para un poquito ampliar conocimientos con respecto a procesos de soldadura o a los diferentes procesos de soldadura. Y también vamos a hacer las prácticas en el laboratorio del PEI, ¿no? Algo muy importante que en lo personal siempre yo voy exigiendo mínimamente para acceder al laboratorio, que de seguramente vamos a tratar de ir ya la próxima semana. Ustedes necesitan su camisa o su casaca jean, un pantalón jean, botas de seguridad y obviamente sus gafas de seguridad. Eso mínimamente. Ahora, en lo posible, jóvenes también, ustedes voy a tener que aumentarlo nomás acá, también ir con guantes, porque me parece que allá en el laboratorio no disponen. Entonces, eso más bien, antes que me olvide,
vamos a ir colocando de una vez. También guantes, jóvenes, porque no tienen allá. Entonces van a tener que guantes. Los guantes, en lo posible que sean no de lona, que sean de cuero, pero esos guantes que fácilmente se pueden, son flexibles, porque hay algunos que son de cuero más rígido y no les va a poder permitir realizar la manipulación de los objetos. Entonces, eso van a tener mucho cuidado, ¿ya? La evaluación, jóvenes, lo vamos a hacer un sistema bastante práctico para que ustedes puedan, obviamente, no tener complicaciones, ¿ya? Solamente voy a hacer una evaluación final, teórica, la cual va a ser presencial, sí, jóvenes. Así que tomen sus previsiones, ¿ya? Va a ser una evaluación final presencial. Van a haber algunos prácticos teóricos que se les va a empezar a dar ya de la próxima clase para que ustedes puedan ir presentando y de esos prácticos obviamente van a acumular 25 puntos. Va a haber un proyecto final de aplicación del curso de soldadura porque ustedes van a tener que hacer un proyecto y presentar un informe, ¿no? Y explicar o exponer su trabajo, lo cual, fíjense, le estoy dando una ponderación de 40 puntos, ¿no? Dado de que este proyecto final es algo aplicativo, algo práctico y físico, entonces es por esa razón que le estoy dando esta ponderación. Y al final, obviamente, ya tienen su evaluación final escrita, en este caso, de conocimientos teóricos, que corresponde a 35 puntos. Entonces, ustedes tienen, fíjense ahí, la suma son los 100 puntos. Entonces, fíjense, con los trabajos teóricos y el proyecto final, nomás ustedes prácticamente ya acumulan 65 puntos, ¿no? Inclusive algunos de repente, sin necesidad de dar el examen, ya algunos ya van a estar adentro ya en la evaluación, pero mucho depende de la aplicación, presentación y la responsabilidad que ustedes tengan para efectuar sus actividades o tareas. Bueno, aquí hay el sistema, para el sistema de evaluación, todos los trabajos prácticos que se les debe tener una carátula mínimamente para identificar sus datos personales y obviamente el contenido de trabajo. Esta otra presentación es para el informe, en este caso para el informe del trabajo final, donde mínimamente debe tener debe contemplar estos pasos, ¿no? La carátula sí o sí, ¿no? Una parte introductoria al trabajo, la metodología de investigación que están utilizando para realizar ese trabajo. Los objetivos deben estar claramente definidos, general y específicos del trabajo, no de la materia, por si acaso. Una descripción teórica donde ustedes van a abordar todos los conceptos teóricos referentes a la realización del trabajo, del proyecto, y obviamente acá en el desarrollo del proyecto o trabajo ya ustedes van a ir colocando todo el procedimiento, ¿no? Toda la secuencia de actividades que ustedes están realizando al momento de ejecutar su trabajo, ¿no? Aparte de eso, obviamente, irán a hacer ahí un pequeño análisis económico de presupuesto, ¿no? Del respectivo proyecto. Al final, algunas conclusiones y recomendaciones, si es camerita, yo creo que con conclusiones van a terminar. La bibliografía que ustedes están utilizando, obviamente, para realizar su marco teórico conceptual y algunos anexos que estarán contemplando algunas imágenes, fotografías, ¿no? De repente algo que ustedes utilizaron para la realización de su proyecto, ¿no? Entonces ustedes irán colocando los anexos. De todas maneras, todos estos puntos es sujeto a modificaciones y yo les voy a pasar todavía un documento un poquito más detallado, por si acaso de esto, ¿no? De qué es lo que se hace en cada uno de los puntos. Ahí tenemos una bibliografía a la cual ustedes van a poder acceder. Yo les voy a colocar también ahí a la plataforma
Y eso sería en cuanto a lo que es la presentación de la asignatura. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, de repente en el tema de evaluación o el procedimiento, cómo vamos a hacer este curso de verano. Preguntas, consultas, jóvenes. Inge, una consulta, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Las clases en el PI van a ser en horario de la clase de ahora, por ejemplo, o van a ser durante la mañana o van a tener distintos horarios. A ver, eso es lo que quiero coordinar bien con ustedes, jóvenes. Si bien la asignatura está en un determinado horario, para empezar los horarios de clases, jóvenes, vamos a tomarlo en cuenta por la limitación de tiempo que yo tengo. Vamos a pasar lunes, miércoles, viernes y sábado. Anótense eso, jóvenes. Ya, lunes, miércoles, viernes y sábado. Ahora, voy a consultar bien allá, voy a consultar bien, posiblemente vamos a hacer con ustedes toda la tarde, ¿no? Es decir, de 1 o de 2 para adelante. Vamos a tratar de que sea de 1 para adelante para que no sea hasta muy tarde, ¿no? Voy a ver también la cantidad de inscritos que están una vez que me pasen. Como esta semana voy a hacer de manera virtual todo lo que es la explicación teórica, entonces, de acuerdo a eso, ya para la siguiente, yo creo que hasta este fin de semana ya me van a pasar también lo que es la lista oficial, entonces, de acuerdo a eso, ya voy a poder planificar los grupos que vamos a conformar para poder ir allá y los horarios, ¿no? Porque suponiendo ahora, en este momento están 31 que están conectados. No los voy a poder llevar en el mismo horario los 31. 1, por la capacidad, 2, por medidas de bioseguridad y 3, porque no tenemos el equipamiento necesario de máquinas, equipos para todos poder trabajar al mismo tiempo. Entonces vamos a tener que planificar, ¿no? Los grupos que van a ir conformando, vayan conformando ya ustedes que ya se conocen, ¿no? Que ya vienen varios semestres, entonces vayan conformándose en grupos de 5, ¿no? Y de acuerdo a eso, ustedes me van a ir pasando el listado de los grupos para que de acuerdo a eso planifiquemos. Qué sé yo, de 1 a 2:30, digamos, van unos 2, 3, 4 grupos y el restante de repente va a ir de 2:30 a 4, digamos, ¿no? Y si son varios grupos, de 4 a 5:30, entonces, por lo menos tenemos que estar 1 hora y media ya, ¿no? Porque en 1 hora no hacemos nada. Entonces, por eso va a depender mucho de la cantidad. Eso yo lo voy a planificar de acuerdo a la cantidad de registrados y obviamente de los grupos que van a formar según la cantidad que me van a pasar en el listado. Ingeniero, buenas tardes. ¿Alguna Una pequeña otra consulta. pregunta? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, adelante, ¿Aló? Rodrigo. Allá. Ingeniero, un Sí, sí, lo favorcito. escucho. No puede haber algún grupo, por favor, que sea, no sé, a partir de la 1 más o menos. Pasa que yo trabajo, mi horario de descanso es de 2:30 a 2 de la tarde. Y bueno, si hice por lo menos 1 hora y media, si comenzaría de la 1 hasta las 2:30, yo podría pedir permiso hasta las 3 de la tarde, que me dé media hora para salir desde el PI y volver a mi trabajo. Ya, ese tema, a ver, jóvenes, bien que ha tocado ese tema. A ver, para empezar, todas las asistencias, bueno, en lo virtual, no voy a ser exigente en la asistencia, dado de que como es teórico, ustedes pueden estudiar, pues se está grabando, esto lo pueden
lo pueden volver a ver en el tiempo que disponen, pero sí lo práctico, lo que tienen que ir allá, eso sí voy a ser bien estricto en el control. Voy a tomar lista y conforme van asistiendo, voy a tomar lista, debido a que la parte práctica es de vital importancia en el curso. Entonces, como ya les he dicho, de seguro que un grupo va a empezar a la 1, entonces usted tiene que tratar de integrar en ese horario, porque usted está diciendo de 1 a 2:30, ¿no es cierto? Entonces va a tener que entrar en ese horario. Ok, ingeniero, perfecto, muchas gracias. Entonces, los demás que les toque de 2:30 para adelante, jóvenes, si trabajan, si están en esa situación, va a ser un poco complicado porque lamentablemente de un tiempo a esta parte es no sé si es pretexto, pero es ese, ¿no? El tema de que yo trabajo, que no puedo asistir, que yo trabajo, que no puedo ir a dar examen presencial. Entonces, esta es una materia que ustedes han inscrito un horario y su horario de boleta está, ¿no? La hora. Entonces, yo no puedo cambiar otro horario. Entonces, en estos horarios de seguro que allá también en el PI nos van a dar el acceso al laboratorio, ¿no? Entonces, ese es el tema. No sé si hay otra pregunta. Todas las dudas, todas las preguntas, jóvenes, tienen que hacerlo ahora porque prácticamente aquí estamos dando todos los lineamientos de este curso. Después de ahí va a ser avance, avance, avance y práctica, práctica la semana que nos toque, porque como les he dicho, esta semana, hoy voy a ver la unidad 1, medidas de seguridad, y el viernes y sábado voy a estar ya avanzando los otros temas. Y posible hasta el próximo lunes, no sé, ya de repente ya tengo que estar terminando la parte teórica y ya desde el miércoles posiblemente ya estamos asistiendo allá. Miércoles, viernes, sábado, a ver, voy a consultar también si vamos a tener acceso sábado allá. Entonces, si no lo vamos a tener, entonces posiblemente el lunes, miércoles y viernes ya vamos a ir allá. Y el sábado continúo de manera virtual con la teoría que nos falta, ¿no? Y luego prácticamente es que estamos muy ajustados de tiempo, ¿no? Uno que ha empezado medio a destiempo esto de acá y a ver, según las fechas prácticamente pues no tenemos mucho tiempo. Entonces, la otra semana sí o sí tenemos que estar en laboratorio y luego, a ver, ya tengo, déjenme ver calendario. A ver, no nos olvidemos que tenemos la otra semana y luego tenemos la subsiguiente, pero en la subsiguiente ya prácticamente tenemos lunes y martes que es feriado. Es así, ¿no ve? Sí, ingeniero. ingeniero. ¿No? Entonces, por fechas de carnaval, obviamente ahí no hay. Entonces, estuviésemos retornando directamente el miércoles. Eh,
A ver, déjenme ver bien esto de acá. Ya. Lunes, miércoles y viernes. Luego tenemos ya carnaval. Sí, y la subsiguiente semana estuviésemos yendo otra vez miércoles, viernes. Y yo creo que sábado 5 vamos a estar dando ya el examen final. Vayan preveyendo que para el sábado 5 se va a programar el examen final, ¿no? Y por ahí dijeron que podían de repente ampliarnos una semana más, entonces de repente estemos terminando entre el lunes 7 y miércoles 9, pero eso está sujeto a que nos confirmen todavía eso, ¿no? De momento sería hasta el sábado 5, pero de seguro que vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Entonces, yo creo que en esa semana ya, yo creo que la siguiente semana ya vamos a tener bien claro el panorama en cuanto a las fechas, pero es más o menos le estoy dando una tentativa ya de hasta cuándo va a ser. No sé si hay alguna pregunta más ahí. Jorge, ¿quiere hablar? Parece. No, sí, ingeniero, quería preguntarle que hace rato se me cortó el internet, no le escuché, no le entendí bien cuando dijo de lunes, miércoles, viernes y sábado. ¿Esos serían las clases virtuales que vamos a tener? Virtuales y presenciales. Ah, ya. Virtual y presencial, jóvenes, van a ser esos días. En el transcurso de hoy voy a ver solamente la unidad. Ya la próxima semana, no, el viernes. A ver, ¿qué horario lo tienen, jóvenes? A mí me han pasado un horario. ¿En qué horario está su clase? ¿Qué horario les han dicho? 4. De 1 de la tarde a 4, si no me equivoco. Bien. Ese es Sí, de más o 1 a menos 4. sí, Lunes ese es a más o miércoles menos. de 1 a 4. Sí, ese es más o menos el horario, pero el tema era que es todos los días. En este caso yo lamentablemente yo no puedo, tengo otra actividad martes y jueves que no me da y es todo el día. Entonces, por esa razón que le estoy diciendo que voy a pasar sábado. Ahora, si no me da, si no, voy a tratar de que nos aperturen el sábado para poder avanzar y terminar más. En caso de que no nos den, entonces voy a ampliar un poquito el horario. No creo que le afecte a nadie. De repente abarcar de 1 a 5, digamos, ¿no? 1 hora más para poder un poquito recuperar eso. Pero como ya les he dicho, en lo presencial no hay problema, en lo virtual no creo que haya problema, ¿no? El problemita de repente va a radicar en lo presencial, pero vuelvo a recalcarles, en el presencial no van a estar todos de una a 5, digamos, ¿no? Van a haber grupos que van a ir a un determinado horario y otro grupo que va a ir otro. Por ejemplo, de repente de 1 a 3 pasamos con 3, 4 grupos y de 3 a 5 pasamos con otros cuatro grupos, digamos. Entonces, tranquilamente vamos a poder ver. Y en 2 horas en cada clase vamos a avanzar nomás lo necesario, ¿no? Y de esa manera avanzaríamos. Bien, jóvenes, me parece que con eso está claro, salvo que alguien tenga alguna pregunta más.
Ninguna pregunta, ingeniero. Adelante, Juan José. Ninguna pregunta, ingeniero. Ingeniero, Adelante, una consulta. adelante. A ver, Juan José primeramente. Juan José, lo escucho. No, le decía que ya no había ninguna pregunta, pero si alguien tiene Ah, ya, una ok. duda ya. ¿Alguien más? Ingeniero, quería pedirle un permisito que tengo clase a las 5 ahorita, solo por hoy, si es que podría retirarme. Ya, ok, no hay problema. Lo ve la grabación y además el Ya. material el enlace el código de acceso de Classroom, yo los voy a pasar al grupo de WhatsApp nomás que tenemos Ya. y de ahí ya ustedes acceden, solamente las personas que están inscritos en la materia, nada más. Ya, ingeniero, muchísimas gracias. Voy a compartir rápidamente pantalla para ver la unidad 1. Ingeniero, yo tenía una pregunta, disculpe. Quería Adelante. saber si es que, buenas tardes, ingeniero. Quería saber si el proyecto final va a ser con tecnología 2, se va a quedar en el PI. Disculpe, ingeniero, vamos a hacer un proyecto final así. Sí, exactamente, va a ser ese mismo metodología. Ah, ya, ingeniero. Gracias. Ustedes van a elegir, ustedes lo van a trabajar y solamente presentan el informe y de ahí sale su puntaje de 40 puntos. Obviamente que acá ya no va a ser todo soldadura, sino tienen que utilizar también otros métodos de unión, ¿no? O sea, matches, entonces hay que buscar algo que tenga una combinación de todos esos tipos de unión, ¿no? Y no solamente vamos a trabajar estamos hablando de tecnología de unión de materiales, entonces no solamente estamos hablando de materiales metálicos, ¿no? Entonces, sobre esa base tienen que ir buscando más o menos un proyecto, tampoco que no sea muy complicado para que ustedes puedan trabajarlo y hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Estamos? Ingeniero. Bien, jóvenes, ¿me confirman si se ve ahí? Ingeniero, perdón, que lo corte, que lo interrumpa. ¿El proyecto se lo va a hacer en el PI, en el horario de clase? ¿O tenemos que buscar tiempo igual aparte para poder terminarlo? De momento vamos a ver el tiempo en lo que planifiquemos la próxima semana. Y si para la subsiguiente va a faltar tiempo, por eso les decía, hasta ahí ya voy a saber, de momento está, si no me equivoco, hasta el 5, las notas, pero de ahí ya tenía entendido que iban a postergar una semana más, que iban a dar una semana más y va a alargar, entonces si se da ese caso, entonces siguen trabajando ahí. Si vemos que nos está faltando tiempo, entonces ustedes ya tienen que buscar otro horario para poder terminar su trabajo. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver rápidamente lo que es medidas de seguridad y más específicamente en el área de soldadura, ¿ya? Entonces, todas estas medidas de seguridad se va a valorar al momento de considerar su trabajo, porque yo voy a ir viendo, observando los equipos de trabajo, cómo están trabajando, los métodos, procedimientos que están utilizando y obviamente también si están cumpliendo con las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Para ello, hacemos mención importante a lo que son los equipos de protección personal y más específicamente para el área de soldadura. Como podemos observar acá, hay una infinidad de equipos para protección personal específicamente para el área de soldadura. Como pueden ver acá, fíjense, tenemos
desde los diferentes tipos de máscaras. Tenemos las máscaras tradicionales, ¿no? Y también tenemos las fotosensibles, ¿no? En todo caso, allá me parece que sí tienen fotosensibles, no recuerdo ya bien, creo que sí tienen, ¿ya? Obviamente, los lentes o las gafas, si amerita el caso. Los respiradores es muy poquito incómodo utilizar con la máscara de soldar, no creo que lo utilicen, pero está dentro de los equipos de protección personal. Mínimamente tienen que estar con su camisa manga larga, el color convencional del azul que tienen, y también su pantalón jean. Aparte de eso, dentro de las medidas están los protectores auditivos, que en este caso tampoco no es muy necesario, salvo en operaciones de cuando utilizan la amoladora, ¿no? Que es una máquina que genera bastante ruido, entonces ahí a veces es conveniente utilizar estos protectores auditivos. Aparte de eso, ustedes deben tener el delantal o el mandil de cuero, ¿no? Que en este caso, obviamente, no tienen en su equipamiento allá. Entonces, de repente vamos a tener que prescindir, salvo que alguien se traiga. No les voy a pedir que se compren, porque obviamente esto es específicamente para procesos de soldadura y entonces vamos a de repente tener que prescindir de esto. Los guantes, sí, jóvenes, los guantes tienen que llevarse, como les había dicho. No es muy importante los guantes para la protección de las manos, ¿no? Ante cualquier golpe o quemadura. Y las botas de seguridad. Las botas de seguridad también necesariamente tienen que tener todos. Entonces, sin esas medidas básicas de EPP, no van a poder acceder allá al laboratorio, entonces es muy importante que lo tomen en cuenta. Dicho esta aclaración, vamos a ver algunos conceptos, algunas definiciones que tiene que quedar muy claro, ¿no? Para poder salvaguardar la integridad física. Para ello vamos a hablar de lo que es la seguridad en el trabajo, ¿no? Porque en este caso, la seguridad en las actividades que van a realizar ustedes en el laboratorio, ¿no? Entonces, la seguridad es todo un conjunto de medidas técnicas, medidas educativas, medidas médicas, psicológicas, que nos permiten prevenir los accidentes y obviamente eliminar las condiciones inseguras del ambiente. Entonces, es muy importante toda medida de seguridad en el trabajo, salvo que con eso nosotros estamos previniendo cualquier tipo de accidente. No solamente un accidente a la integridad física, sino también un accidente a terceras personas o en todo caso a máquinas y equipos por no utilizar adecuadamente las mismas. Dentro de la seguridad, obviamente, cuando hablamos de accidentes, ¿no? ¿Debido a qué se dan estos accidentes? Debido a dos factores principales, que son las condiciones inseguras y los actos inseguros. ¿Y qué son las condiciones inseguras? Ambos factores me llevan, obviamente, me pueden llevar a un accidente. Entonces, ¿qué son las condiciones inseguras? Son aquellas causas que derivan del medio ambiente de trabajo, ¿no? En el lugar donde realizan los trabajadores, o en todo caso ustedes, en el ambiente, en el lugar de trabajo. En este caso, obviamente, las condiciones seguras van a depender mucho de las instalaciones del laboratorio que tienen en el PI, ¿no? Y esto obviamente se refiere dependiendo al grado de inseguridad que pueda tener la máquina, el equipo que van a utilizar, al área mismo de trabajo, ¿no? A los pisos, ¿no?
de repente alguna estantería, algún tablero, etcétera. Entonces, esto lo vamos a analizar también allá, ¿no? Y dentro de estas condiciones inseguras podemos nombrar varias, ¿no? Dentro de esos ejemplos tenemos, por ejemplo, protecciones y resguardos inadecuados. Todas las máquinas tienen elementos que al momento de funcionar tienen cierto movimiento, ¿no es cierto? Y obviamente, como están en una parte visible, lo que se hace es generalmente, o los fabricantes colocan protectores o resguardos. Y a veces esos protectores, resguardos, obviamente alguien o algunos lo sacan y no lo vuelven a colocar y ya obviamente eso queda ya con un riesgo. Equipos de protección adecuados o insuficientes, ¿no? Es otro tema, ¿no? Y generalmente también lo hacen, ¿no? Se ponen a utilizar un esmeril, una moladora, y no se colocan sus guantes, sus gafas de seguridad, ¿no? O como en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjense, está utilizando unos lentes de repente que no tienen el grado, la medida suficiente para poder detener los rayos ultravioleta que genera el arco eléctrico de la soldadura. Aparte de eso, está utilizando un protector facial de papel que obviamente, imagínense que es una chispa y este papel, imagínense qué pasaría si se prende con fuego y qué es lo que pasaría. Entonces, está haciendo uso inadecuado de los equipos de protección personal. Puertas de emergencia obstruidas es cuando ahí en el laboratorio, por ejemplo, tienen ustedes una puerta de ingreso que es bastante pequeña y en la parte posterior tienen ustedes una puerta mucho más grande, ¿no? Entonces, por seguridad, nosotros vamos a hacer abrir esa puerta de ahí. No necesariamente tiene que estar abierta eso de ahí, ¿no? Y eso es lo que vamos a pedir. Maquinarias ruidosas también está dentro de las condiciones peligrosas. No hay algunas máquinas que generan bastante ruido, ¿no? Como ya les decía, por ejemplo, la moladora. Herramientas que están realizadas con materiales defectuosos o reparadas, ¿no? Aquellas herramientas que a veces uno se las ingenia para hacer obviamente por las condiciones que no hay en el medio, entonces uno se pone a hacerlas, pero a la vez eso también a veces es algo riesgoso que puede ocasionar un accidente, ¿no? De repente algunos líquidos derramados en el piso, ¿no? De repente algún combustible, algún lubricante, etc. La falta de extintores en áreas de trabajo. Esto es muy importante. A la llegada nomás del taller, ustedes van a poder observar y ver cuántos extintores tienen en su área de trabajo y obviamente empezar a analizar si es la cantidad suficiente y si están en lugares accesibles para el uso inmediato ante cualquier emergencia. Entonces, eso también hay que analizar bien. Entonces, esos serían los puntos que corresponden a algunas condiciones inseguras. Todos ellos, los que hemos mencionado en condiciones inseguras, obviamente pueden ocasionar un accidente. Ahora, dentro de los actos inseguros, que son las causas que dependen ya de las acciones propias de la persona, del trabajador, que puede ser un error, consciente o no, pero lo realiza, ¿no? Lo cual puede terminar en un accidente, ¿no? Por ejemplo, esta persona que están viendo en la imagen, de seguro de que está consciente de que este no es la forma adecuada de hacer trabajos en altura, ¿no? Hay elementos, hay equipos ¿no? que se deben utilizar de repente como una escalera, un trípode, no sé, cualquiera, pero menos apilar
estos baldes que de repente posiblemente son baldes de pintura y una caída obviamente va a ocasionar un accidente y algo que pueda dañar su integridad física. Entonces, esos son los actos inseguros. Son aquellas acciones que los hace uno, que los comete uno mismo, ¿no? Sabiendo o no de que es peligroso, uno los realiza, ¿no? Entonces, ese es un acto. Dentro de esos podemos mencionar, por ejemplo, operar equipos sin autorización. Es muy importante que ustedes no manipulen alguna máquina, algún equipo si no tienen conocimiento y si no tienen autorización, porque eso puede ocasionar un accidente. Un accidente no solamente hacia la integridad física de la persona, sino también puede hacer un daño a terceras personas o en todo caso también a la avería de una máquina. Entonces, no se olviden que un accidente, jóvenes, a veces entienden que un accidente solamente es el daño físico a la persona. No es así. El accidente también se da a la avería de una máquina o equipo. Eliminar los dispositivos de seguridad. Y esto generalmente yo lo veo ahí en los laboratorios y en los talleres. Todas las amoladoras, por ejemplo, tienen su resguardo que protege el movimiento rotacional del disco abrasivo. Pero generalmente, ¿qué es lo que hacen? Y de seguro vamos a ver algunas amoladoras ahí que de seguro lo van a utilizar también. Lo sacan a los protectores y ya no se los colocan. Entonces, ustedes están eliminando un dispositivo de seguridad ahí. Y el fabricante ha tenido que hacer un análisis exhaustivo, obviamente, para poder colocar ese protector. Y ustedes lo eliminan y eso obviamente puede causar un accidente. No usar equipos de protección personal, ¿no? Que ustedes estén queriendo entrar al laboratorio sin botas de seguridad, ustedes estén queriendo entrar al laboratorio con zapatillas, de shorts, con bermuda, entonces sabiendo de que a ese tipo de recintos se entra con todas las medidas de seguridad, entonces eso también es un acto inseguro. Usar máquinas y equipos de manera incorrecta, ¿no? Para utilizar un equipo hay que saber el procedimiento de funcionamiento, el manejo adecuado. Entonces, si uno no sabe, es mejor no manipularlo, ¿no? Hasta hacerse enseñar o indicar con la persona adecuada. Realizar mantenimientos a equipos mientras éstas están funcionando. Todas las máquinas para hacer algún mantenimiento de reparación o de limpieza necesariamente deben apagar la máquina y detenerla. Es más, ustedes deben desenergizar la máquina, es decir, quitar la energía eléctrica. Eso es muy importante. Y así ya pueden manipular con seguridad. Operar a velocidades inadecuadas, jugar en áreas de trabajo. En el laboratorio, jóvenes, y en esa parte también voy a ir controlándoles. Cuando hay la parte de actividad práctica, entonces les va a exigir también que estén trabajando constantemente y estén enfocados en la tarea que van a realizar. Y no es que estén jugando, charlando, ¿no? O whatsappeando con celular. Salvo que con el celular de repente estén filmando, estén tomando una fotografía, está bien, pero ya que estén en otra actividad y es otro tema, ¿no? Y por último, fumar en áreas no permitidas, sabiendo que ahí dice no beber, no fumar y uno lo hace, entonces eso ya es un acto inseguro, ¿no? Provocado por la acción de la misma persona. Entonces, todos ellos contemplan condiciones
y actos inseguros, los cuales, ya hemos dicho, los cuales me pueden llevar a un accidente, ¿no? Como podemos ver acá, hay algunos actos y condiciones inseguras, ¿no es cierto? La manipulación de equipos, ¿no? La forma de cómo está trabajando, ¿no? La forma de cómo está operando. Entonces, cada detalle de esto, obviamente, tiene un acto o una condición insegura, la cual obviamente puede provocarme un accidente, ¿no? Y obviamente los accidentes pueden ser desde lo más leve hasta los fatales. Entonces hay que tomar en cuenta también dentro de las medidas de seguridad. Viendo ya estos dos factores principales de lo que es actos y condiciones inseguras, vemos qué es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es todo suceso, obviamente imprevisto, porque nadie lo planifica un accidente, ¿no? ¿Quién va a querer planificar que haya un accidente? Salvo que sea una intención maliciosa, ¿no? Entonces, generalmente un accidente de trabajo es considerado como un suceso imprevisto en el lugar o en el área de trabajo, que va a derivar obviamente en alguna lesión, ¿no? Al trabajador, ¿no? En algún daño a la integridad física del trabajador o de la persona, o alguna alteración en la máquina equipo. Entonces, fíjense lo que hace un momento les decía. El accidente de trabajo no es solamente considerado la lesión, el daño físico a la persona, sino también es considerado como accidente alguna alteración, alguna avería que se provoca a una máquina, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien está haciendo una alteración para que se provoque una avería en una máquina, eso no es un accidente, ya sería, ¿qué nombre le darían a eso? Porque los accidentes ya hemos dicho que son sucesos imprevistos, no son planificados. Pero si alguien lo está provocando, y es otra cosa, ¿no? No es un accidente, no puede llamarse como accidente, que yo esté realizando alguna alteración en una máquina de equipo para que falle, digamos, ¿no? Entonces hay que manejar bien estos conceptos. El accidente de trabajo es el que ocurre en el área de trabajo, ¿no? Y generalmente provoca directa o indirectamente una lesión corporal a la integridad física de la persona, que puede ser una perturbación funcional o de repente una enfermedad que inclusive puede ocasionar la muerte, ¿no? Puede ocasionar una pérdida total o parcial, permanente o temporal de la capacidad para el trabajo. Hay algunos accidentes que llegan a tal punto de que esa persona no va a poder ya realizar ese trabajo, ¿no? Entonces a eso se refiere. Dentro de los accidentes de trabajo, obviamente tenemos desde las quemaduras, los golpes, ¿no? Las pérdidas de algunos miembros. En el tema acá de la soldadura específicamente, el daño a la visión es muy importante acá, debido a que los rayos ultravioleta que emana el arco eléctrico al momento de hacer contacto el electrodo con el metal base, emana una radiación ultravioleta que es bastante dañino para la vista, ¿no? Y que aparte también me puede provocar quemaduras. Cuando hablamos un poquito acá de trabajos de soldadura, tenga por seguro que también tenemos que hablar de enfermedad profesional, ¿no? No nos olvidemos que dentro de las áreas de soldadura, tenemos las radiaciones ultravioletas que pueden dañar la vista.
aparte de eso, pueden ocasionar quemaduras, daños a la piel. Y aparte de eso, tenemos los humos que se van inhalando cuando obviamente se hace ese proceso de soldadura, ¿no? Se van a dar cuenta que cuando uno empieza a soldar, cuando ese electrodo hace contacto con el metal base, se genera un arco eléctrico y ese arco eléctrico irradia obviamente rayos ultravioleta y aparte de eso también genera un humo. Y ese humo obviamente proviene del electrodo, dado de que el recubrimiento que tiene todo el electrodo está hecho en base a compuestos químicos, ¿no? Entonces eso también ocasiona el tema de enfermedades profesionales. Una enfermedad profesional es todo estado patológico permanente o temporal. Permanente si es definitivo y temporal obviamente que con un tratamiento uno puede recuperarse, ¿no? Que sobrevenga a un trabajador como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Entonces, el humo, jóvenes, que por ejemplo, se inhala, ya les he dicho que, bueno, los rayos ultravioletas y las quemaduras a la parte facial de la cara, las protegemos con las máscaras, ¿no? Ese es un protector muy importante en procesos de soldadura. Pero los humos, lo que acabamos de decir, que se van desprendiendo, ¿no? Y uno va inhalando porque es muy incómodo trabajar con un protector respiratorio y encima más la máscara. Es muy poco probable que ustedes vean a una persona que esté con un cubrebocas, con un protector respiratorio y encima su máscara de soldar. Donde sea que ustedes vayan, van a ver que a un soldador solamente está con el protector de la máscara. Entonces, necesariamente la persona, más aún si tiene, qué sé yo, las 8 horas de trabajo, está constantemente haciendo procesos de soldadura. Entonces, un poquito para de repente desintoxicar eso, lo que generalmente se suele hacer, y ahí en la empresa también se le da, es que el trabajador se le tiene que estar tomando constantemente leche, ¿no? Para que un poquito contrarrestar, ¿no? Esa intoxicación por parte de esos humos que va inhalando, ¿no? Porque eso a la larga de seguro que le va a ocasionar una enfermedad profesional, la cual posiblemente puede ser permanente porque puede ir acumulándose eso en los pulmones y obviamente pues inclusive puede llegar a generar o crear cáncer en los pulmones. Entonces, muy importante saber sobre la enfermedad profesional y de qué manera se puede de alguna manera contrarrestar. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna consulta para antes de entrar ya a lo que es un poquito de equipos de protección personal para terminar esto. Preguntas, consultas, alguna inquietud, alguna duda, alguna experiencia posiblemente de ustedes mismos. O todos están durmiendo, ¿no? Y algunos se conectan y con eso es suficiente, ¿no? También. Está todo claro, ingeniero. Bien, voy a terminar de ver acá un poquito lo que es equipos de protección personal, lo que habíamos visto al principio. Obviamente,
siempre partiendo de la definición que es un equipo de protección personal. Es toda vestimenta que ustedes van a utilizar para proteger su integridad física, cualquier accesorio, cualquier elemento diseñado para crear una barrera, ¿no? Que mantenga los peligros tanto físicos, químicos, biológicos que puedan estar en el ambiente de trabajo, ¿no? A la cual una persona está expuesta. Entonces, a todos esos elementos se considera como equipos de protección personal, ¿no? Más conocidos en la ingeniería directamente por su simplificación en EPP, ¿no? Entonces, ya ustedes prácticamente ya saben, por ejemplo, lo básico para ingresar al taller y obviamente para hacer una soldadura, qué es lo que deben complementar, ¿no? Eso es lo importante. Dentro de los equipos básicos, ya habíamos mencionado, pero lo que ustedes tienen que tener es una camisa, un pantalón, una careta o máscara de soldar, sus gafas de seguridad, tienen que tener su mascarilla, su protector respiratorio, el mandil, que ya les he dicho por la situación y no lo tenemos, la verdad, ya no he visto que lo tengan, ¿no? Entonces, o al menos no recuerdo, ¿no? De repente si lo tienen, obviamente lo vamos a utilizar. Algunas mangas de cuero que también sirven, pero ya suficiente a veces con la camisa manga larga ya a veces es innecesario porque tampoco vamos a estar las 8 horas haciendo estos procedimientos. Entonces, con una camisa manga larga es más que suficiente. Pero sí los guantes es muy importante y en lo posible para estos procesos de soldadura manga larga, ¿no? Manga larga, pero que sean bastante flexibles para poder manipular los elementos tanto de herramientas como también de los dispositivos de la máquina de soldar. Y por último, las botas de seguridad. No sé si ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Está claro acá? Sí, ingeniero. Sí, está claro. Ingeniero. Dentro de los factores de riesgo en trabajos con soldadura, obviamente, dentro de ellos tenemos lo que habíamos hablado, las radiaciones. Vuelvo a recalcar, las radiaciones están presentes debido a que el arco eléctrico que genera el electrodo al hacer contacto con el metal base a soldar, obviamente irradia rayos ultravioleta. Y esas radiaciones obviamente son bastante peligrosos tanto para la vista como para la parte facial de la cara, ¿no? Es para eso estas radiaciones nosotros las vamos a prevenir, obviamente, con el uso adecuado de la máscara de soldar, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un medio de protección para poder prevenir este riesgo de las radiaciones en trabajos de soldadura. A ver, vamos a ir con ustedes. A ver, en trabajos eléctricos, en lo que es factores de riesgo eléctrico. ¿Con qué podemos contrarrestar los riesgos eléctricos? ¿Con qué medidas de seguridad? ¿O equipos de protección personal? ¿Los riesgos eléctricos a qué se refieren? Cuando te electrocutas. A las descargas eléctricas, ¿no? Unos guantes de goma, botas de goma también, que no nos permitan hacer un circuito, ¿no? Con la tierra. Exactamente. Para eso, por eso jóvenes se recomienda siempre los
las botas de seguridad, dado que las plantillas de las botas de seguridad son de goma, pues, ¿no? Y eso un poquito ya nos... aparte de eso, es muy importante el uso de los guantes, ¿no? En este caso, por ahí alguien decía guantes de goma, pero no nos olvidemos que estamos trabajando acá con soldadura. Entonces, fíjense, la goma, no se olviden que el electrodo al hacer contacto con el metal base genera chispa y posiblemente ese guante de goma con la chispa rápidamente pueda empezar a arder. Entonces, para trabajos con soldadura, para prevenir estos riesgos, no es muy conveniente o no se debe utilizar guantes de goma. Entonces, siempre lo posible tiene que ser los guantes de cuero en este caso. En riesgos mecánicos en trabajos de soldadura. ¿A qué más o menos se refieren los riesgos mecánicos? Los golpes o caídas, esas cosas, o la vibración de las máquinas. Vibración de máquinas, golpes, caídas, ¿no? De trabajos en altura, etcétera, ¿no? En este caso, vibraciones no va a haber porque cuando ustedes hacen un trabajo con soldadura, lo único que van a sujetar va a ser la pinza portaelectrodo y esa no tiene ningún movimiento de vibración, ¿no? Pero de que sí les va a tener de repente tocar hacer un trabajo en altura, eso sí, ¿no? Y una caída, algo, ya eso ya es, ¿no? O algún golpe, ¿no? Les va a tocar hacer alguna operación de golpeteo y eso también ya entra como riesgo mecánico. En lo del ruido, en riesgos de ruido, tampoco no es molestoso el ruido que genera el arco eléctrico, ¿no? Pero a veces al hacer trabajos con soldadura se necesita utilizar una moladora, ¿no? De repente para la limpieza de la soldadura o de repente para hacer el biselado, donde voy a hacer el cordón de soldadura, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, obviamente ahí van a tener que manipular otros equipos auxiliares y de repente para eso. Pero ¿con qué los contrarrestaríamos? ¿Con qué equipo de protección? ¿Con qué me protegería yo del ruido? Tapones para oídos. Con tapones para oídos, sí. Con los tapones, ¿no? Me coloco unos tapones y de esa manera voy protegiendo todo lo que pueda ocasionarme algún daño auditivo, el ruido. Entonces, con los tapones no hay ningún problema. Humos y vapores. Ya les he dicho, todos los trabajos de soldadura que desprenden humo. Entonces, y eso obviamente ya es un riesgo también, ¿no? ¿Cómo nos protegemos? ¿Con qué nos protegeríamos del humo? Las Con la mascarillas. 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 Con las mascarillas. Ahora, obviamente, con estas medidas de bioseguridad, un poquito nos hemos acostumbrado a utilizar los famosos barbijos, ¿no? Que también es un protector, ¿no es cierto? Para la inhalación de estos humos. Entonces, si ustedes se sienten cómodos con el mismo barbijo, sobre el mismo barbijo pueden utilizar su máscara de soldar
y de esa manera también se estuviesen protegiendo de la inhalación de estos humos. Riesgos químicos. En este caso, no va a haber riesgos químicos dado de que no estamos trabajando con sustancias químicas ni composiciones químicas. Lo único químico acá es el recubrimiento que tiene el electrodo, ¿no? Pero eso ya está acá en los humos que se generan cuando hace ese contacto. Pero algo químico no se utiliza acá, entonces acá no tenemos nada. En lo ergonómico, ¿qué pasa en lo ergonómico? A ver, ¿a qué se refiere con riesgo ergonómico? A la postura del soldador. Exactamente, a la postura del soldador, ¿no? Entonces, a veces, bueno, para trabajos de soldadura obviamente se necesitan mesas adecuadas justamente para mantener una postura adecuada en trabajos de soldadura. Pero hay a veces que los trabajos hay que hacerlo en altura, en lugares incómodos, ¿no es cierto? Ahí en laboratorio obviamente ya tenemos provistas de algunas mesitas que de repente, no sé, alguien ha participado ya en un curso de tecnología mecánica en anteriores cursos conmigo, donde siempre hemos tratado de hacer algo y dejar algo ahí en favor de la carrera, ¿no? Entonces, por lo menos yo me acuerdo la primera vez cuando he ido a su laboratorio, no tenían nada, sinceramente era un laboratorio con una máquina de soldar, creo, y una moladora y unas cuantas herramientas manuales. Entonces, de un tiempo a esta parte se ha ido un poquito dejando algo, ¿no? Por lo menos algún estante, se ha hecho algunas mesas para que se puedan trabajar, porque no había ni dónde poder trabajar. Entonces ya hay por lo menos algo que nos permite hacer algunos trabajos, ¿no? De seguro que no es suficiente y no es el adecuado, pero ya hay algo con que empezar, ¿no? Entonces, todas las posturas de la persona en estos trabajos de soldadura, obviamente, son considerados como riesgos ergonómicos, ¿no? Y obviamente la forma de cómo los vamos a prevenir estos riesgos, obviamente va a ser, estaría en función de qué posición yo voy a tomar para hacer ese proceso de soldadura, ¿no? Entonces, no hay un equipo de protección específico, ¿no? Salvo de repente que alguien quisiera utilizar algún chaleco, no sé, alguna faja, pero no ameritaría mucho porque no está haciendo tampoco algún trabajo pesado, ¿no? Entonces, esos serían algunos factores de riesgo en trabajos de soldadura dentro cada uno de estos componentes. ¿Qué es la seguridad en soldadura? Obviamente, ya todo lo que hemos mencionado, desde los equipos de protección personal hasta el uso adecuado de esos equipos, ¿no? De los equipos de soldadura en todo caso. La administración debe designar áreas seguras aprobadas para ejecutar las operaciones de corte y soldadura. Esto ya dentro de una empresa. Una empresa debe tener su área específica de soldadura. Así como ustedes tienen ahí en el laboratorio, porque el laboratorio de, qué sé yo, de automatización, de electricidad, de electrónica, no va a estar en la misma área de soldadura, digamos, ¿no? O del uso de máquinas, herramientas. Entonces, tiene que estar separado, ¿no? Debe estar segura de que solamente se usarán equipos de soldadura de corte y relacionados, que estén debidamente aprobados. Entonces, de momento ustedes en el laboratorio tienen un solo ambiente donde están las máquinas, herramientas y también están los equipos de soldadura. Cuando eso ya esté debidamente conformado, de seguro van a tener que
hacer una división ahí, una parte específica para soldadura y corte y otra parte específica para el tema del uso de máquinas, herramientas, ¿no? No sé si alguien conoce el laboratorio de la Facultad Politécnica de la carrera de Mecánica. Si ustedes han podido observar ahí, todo el área de soldadura está en otro ambiente específico. No está mezclado ni con el área de motores, ni con electricidad, electrónica, ni con temas de máquinas, herramientas. Son áreas diferentes, ¿no? Específicos para procesos de soldadura. Entonces, de esa misma manera, en su momento, yo creo, su laboratorio también ustedes van a tener que dividir para poder hacer correctamente sus prácticas y tener, obviamente, un ambiente seguro para realizar trabajos de soldadura. Obviamente, eso aparte de los equipos de protección personal que tienen que utilizar. Vamos a hablar un poquito de la seguridad al momento de utilizar una máquina de soldar. Antes de utilizar una máquina de soldar, obviamente se deben tener algunas precauciones, ¿no? Conocer la operación, el manejo, como también algunas herramientas y accesorios que se utilizan en la máquina, ¿no? De seguro, más adelante vamos a ir viendo cuáles son los componentes, cómo es el funcionamiento adecuado de una máquina de soldar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero todos ellos están dentro de la seguridad que se debe tener al momento de utilizar una máquina de soldar. Dentro de estas reglas de seguridad para el trabajo con máquinas de soldar, tenemos, por ejemplo, que los portaelectrodos, estamos hablando de las pinzas portaelectrodos, no deben utilizarse si estos tienen los cables sueltos o de repente ya deteriorados, ¿no? O las tenazas o los aislantes estén dañados. Entonces, inmediatamente, antes de hacer la conexión eléctrica, ese tipo de situaciones se debe revisar y obviamente aislarlos debidamente para evitar cualquier accidente. El lugar de trabajo debe estar bien ventilado. Para evitar la concentración de humo ahí, nosotros vamos a tratar de abrir todas las ventanas que estén bastante ventilado para que no se concentre prácticamente el humo cuando estén haciendo las prácticas de soldadura. Sin corrientes de aire, eso sí, es muy importante porque eso a la vez distorsiona la estabilidad del arco y genera obviamente algún defecto en la soldadura. Pero eso ya es más ya para trabajos de precisión. El techo debe estar alto y disponer de un sistema de ventilación adecuado. Laboratorio que tenemos allá dispone nomás de una altura adecuada, donde no hay mucha concentración de humo, entonces estamos bien. Debe evitarse por encima de todo las descargas eléctricas, ¿no? Que pueden ser hasta fatales, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, si nosotros estamos con los EPPs adecuados que acabamos de mencionar, entonces de seguro que con eso vamos a prevenir cualquier descarga eléctrica. El equipo debe estar correctamente aislado, eso ya es lo que hemos dicho anteriormente. Todos los cables deben estar correctamente aislados. Libre de grasas y aceites, muy importante eso, porque no se olviden que estos son lubricantes y rápidamente con el contacto eléctrico se puede generar algún tipo de fuego. Los electrodos nunca deben cambiarse con las manos descubiertas o mojadas, ¿no? No hay una descarga eléctrica porque el recubrimiento protege, ¿no? Pero como se está recomendando también utilizar guantes, entonces de seguro de que no va a haber ningún problema porque ustedes van a estar provistos de guantes
al momento de hacer su práctica de soldadura, ¿no? Bien, ¿alguna consulta acá en estas medidas y reglas de seguridad? ¿Alguna, de repente, algún aporte más que puedan hacer? Algunas personas que de repente ya conocen estos procedimientos. Dentro de los riesgos que me pueden generar los procesos de soldadura están principalmente estos tres, ya, los cuales se deben evitar. Nunca tratar de hacer procesos de soldadura cuando estamos cerca de algún líquido inflamable o algún gas, algunos polvos combustibles, etcétera, ¿no? Como en esta primera imagen, donde acá se está haciendo un proceso de soldadura y obviamente cerca está un recipiente, un tanque, un fusil de combustible, ¿no? La chispa que desprende este procedimiento obviamente salpica a una cierta distancia y fácilmente puede provocar una explosión, ¿no? Al hacer contacto con el combustible. No se debe también soldar en áreas confinadas sin ventilación adecuada, ¿no? En este caso ese no tenemos, como en esta imagen, este sistema de extractor justamente en ese punto de soldadura, pero sí podemos abrir ventanas, puertas, todas las puertas, y con el techo que tenemos con una altura considerable, entonces obviamente vamos a evitar que se concentre, ¿no? El humo dentro del ambiente de trabajo, ¿no? Lo cual obviamente, si es que no hubiese eso, entonces la persona estaría expuesto a alguna molestia o también a alguna enfermedad. Entonces lo vamos a tratar de prevenir de esa manera. Además, de seguro que todos, por medidas de bioseguridad, tenemos que estar con los barbijos, ¿no? Entonces ya eso también es una medida de prevención para poder inhalar esos humos. Y por último, la humedad entre el cuerpo y algo electrificado. Forma una línea tiesa, lo que hace un momento decía, lo cual obviamente va a producir un choque eléctrico, ¿no? Y más aún cuando uno tiene la mano mojada o el guante mojado o el material donde se está trabajando está húmedo, ¿no? Entonces, para evitar estas descargas eléctricas, obviamente tenemos que tomar también todas las medidas de seguridad utilizando los guantes secos, ¿no? Y no tener nada mojado o húmedo. Bien, jóvenes, y con eso termino esta presentación de medidas de seguridad, ¿no? Y lo único que me toca decirles, utilizar los equipos de protección personal es responsabilidad de todos, ¿no? De todos, porque estamos como equipo de trabajo dentro de un ambiente. Y además, cada uno ya de ustedes es el único responsable de su seguridad. Entonces, de todas maneras, yo voy a estar pendiente de eso también porque imagínense cualquier accidente que pase dentro de estos ambientes, obviamente la responsabilidad va a caer primeramente sobre mí por no hacer cumplir todas estas normas y medidas de seguridad, ¿no? Entonces, si bien es responsabilidad de cada uno de ustedes, pero también a la vez es responsabilidad de todos porque todos tenemos que cumplir las normas y las medidas de seguridad. Bueno, jóvenes, con eso termino esto de acá. Espero que con esto tomen conciencia, ¿no? Al momento de ir al laboratorio y utilizar estos equipos
¿no? En proceso de soldadura. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Está todo claro? Está todo claro, ingeniero. Sí, está todo claro. Todo claro, ingeniero. Bueno, jóvenes, Está todo claro, ingeniero. me he pasado ya un poquito del tiempo por el retraso que yo he tenido personal. El día viernes, jóvenes, voy a tratar de avanzar un poquito más acelerado, dado de que el material ustedes ya van a tener, traten de darle una lectura para que también ya ustedes tratemos de interactuar directamente sobre el material que está y vamos a tomar nomás el horario correspondiente que nos toca. Ya empezamos a la 1:15, ya vamos a estar empezando para terminar en hora. ¿Está bien? Quedamos en eso, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, y nos vemos el día viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Recording.